Señores, sean bienvenidos a un nuevo video. Pásenle, por favor, pónganse cómodos porque el día de hoy tenemos un video pues bastante interesante, porque les tengo una recomendación para que aprovechen este tiempo de vacaciones, un día que tengan libre, un ratito después de que hagan la tarea o simplemente este fin de semana si no tienen nada que ver. Aprovechen para ver la serie documental en Netflix titulada High Score, la cual nos habla de todo este origen y la historia de los videojuegos, pero no solamente es como un repaso de hace muchos años los videojuegos, sino que realmente se centra en las personas que hicieron todos estos sueños posibles. Y también un punto muy importante pues viene siendo todo este impacto cultural de los videojuegos que tuvieron en el mundo conforme iban avanzando tecnológicamente. Y es que afortunadamente pues me encontré con esta serie. Había visto el tráiler, no me había llamado mucho la atención, no estaba completamente decidido a verla, a pesar de que solamente tenemos 5 capítulos de una duración aproximadamente de unos 40 minutos cada uno. En todo este tiempo he visto varios documentales sobre videojuegos, algunos buenos, otros más o menos, pero en general la mayoría solamente es una embarradita y sobre todo es así como de Mario Bros y Nintendo y bla bla bla, y no estaba muy convencido sobre si esta serie iba a abordar temas un poquito más diferentes o si ahondaría un poquito más en toda esta parte histórica de los videojuegos. Y para mi sorpresa me quedé así de wow, esta serie no solamente nos aborda un poquito sobre el origen de los videojuegos, sino que realmente nos adentra a las mentes de estas personas que hicieron posibles estos grandes videojuegos, aquellos que se aventuraron a decir vamos a construir una industria de los videojuegos, y eso me pareció maravilloso. En verdad es muy entretenida, maneja un tono bastante amigable, con animaciones muy buenas y todo temático a los clásicos beats que vimos en estos grandes juegos. Empezamos desde los orígenes de Atari, después la incursión de Space Invaders, un videojuego que la rompió con todo, y algo que yo no tenía mucha noción es que gracias a Space Invaders hoy en día, como conocemos los eSports y vemos a todos estos jugadores rompiéndose la cara en los torneos de Fortnite, pues se lo debemos gracias a Space Invaders, ya que gracias a este videojuego pues se dio el primer campeonato de gamers. Y algo que no es muy conocido es que este campeonato lo ganó nada más y menos que una mujer, y creo que la serie hace mucho énfasis en esto, en abordar un poco la importancia de las mujeres en esta industria de los videojuegos, desde desarrolladoras de videojuegos, también como toda esta comunidad femenina de gaming pues tuvo esta importancia en toda esta industria, algo que casi no se habla y que se desconoce muchísimo. De hecho, muchas personas tienen la noción de que hace apenas un par de años pues tuvimos toda esta inclusión de las mujeres en esta industria, cuando no fue así. Lamentablemente pues toda esta marginación hizo que todas estas voces no tuvieran la representación como se debe, pero gracias a series como esas pues tenemos un poquito más la noción de todas esas personas que la historia comenzaba a olvidarlas. Y creo que de las cosas más curiosas que me parecieron viene siendo toda esta historia del videojuego de E.T. polémico, porque se hablaba mucho de que gracias a este videojuego lamentablemente Atari se fue a la quiebra, pero son en palabras del propio creador que vamos conociendo toda esta historia detrás del videojuego, que sí nos deja pensando así como de wow, o sea, nosotros creíamos que este videojuego estaba chafa porque sí, pero nos adentra un poco a conocer toda esta parte de la historia, y eso está muy pero muy cool. Y también uno de los aspectos más importantes viene siendo toda esta inclusión de Nintendo en la industria de los videojuegos, cómo terminó destrozando a toda la competencia, posicionándose por gran tiempo como el rey de los videojuegos, acompañado del plomero favorito de todos los niños, Mario Bros, y cómo de repente de la nada llega Sega con esta consola Genesis para agarrarse a golpes con esta NES de Nintendo, y trayéndole a la velocidad de la luz un personaje que terminará destruyendo todo el poderío de Nintendo. Así es, estamos hablando de Sonic, el cual acaba de tener hace poco una película que me pareció bastante bien después de todo este rediseño del personaje que tuvimos. Y uno de los puntos también que me parece bastante interesantes que aborda esta serie pues viene siendo todo este impacto social y cultural que vienen teniendo los videojuegos conforme se van desarrollando tecnológicamente. Y ahí es donde llegamos a un punto muy interesante que hasta hoy en día se sigue hablando, como los videojuegos de repente con entregas como Street Fighter, Mortal Kombat pues se empezaron a juzgar, se empezaron a criticar que estos juegos hacían daño a los niños, que generaron una cultura de violencia, que eran cosa del diablo. Y estamos hablando que eso venían diciéndolo desde hace 20 años, cosa que hoy en día sigue muy presente, que todos estos actos vandálicos pues se les echa la culpa a los videojuegos, que gracias a ellos que son en estos medios donde aprenden la violencia. Y eso es muy interesante cómo lo abordan toda esta parte, así como todos los avances que iban teniendo. Y algo muy padre que te dejan en claro es que cada que salió un videojuego alguien más se inspiraba en eso y creaba algo más, y es así como llegamos a la entrega de Doom, cómo vino a revolucionar toda esa industria de los videojuegos, porque para ese momento la PC, aunque no me lo crean, estaba posicionándose también como una opción más de consola de videojuegos, algo que muchos dirán pues la PC apenas tiene pocos años que se empieza a adentrar en esta industria de los videojuegos, y eso yo no lo tenía muy presente. Y no es hasta que nos cuentan toda esa historia del videojuego de Doom, la inclusión del multijugador en línea, que nos deja ver muchos de los aspectos que hoy en día se los tenemos que agradecer a esas grandes personas que se aventuraron, que tomaron la decisión de generar nuevas propuestas para la industria de los videojuegos. Y en conclusión, señores, es una serie más que recomendada a todos nosotros que amamos esta parte de los videojuegos. Creo que nos deja un gran aprendizaje, creo que tenemos mucha noción sobre esta historia, también conocer a las personas
personas que estuvieron detrás de todo este desarrollo y sobre todo para conocer dónde estamos parados el día de hoy. Ahora cada que vayamos a aprender nuestro Xbox, nuestro PlayStation, nuestro Nintendo, recordar los orígenes de los videojuegos. Cuando nos quejemos es que no se ve en 4K, es que no se ve en 70 cuadros por segundo, es que bla bla bla. Recuerden que todo empezó con una pequeña pelotita y eso es una de las reflexiones que nos deja este documental, la importancia de los videojuegos en las personas y cómo a más de uno han marcado a lo largo de la historia, y creo que por sí solo ese mensaje pues hace acreedor a que veamos esta serie. Se las recomiendo mucho, de verdad espero puedan darse la oportunidad. Déjenme acá abajito en la caja de comentarios si ustedes ya la vieron, y si no, vayan a darse un tiempo, la ven, regresan en un par de días y me comentan qué les pareció. Señores, espero hayan disfrutado mucho este video. Si así fue, no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se me pierdan de todos estos videos. Espero apoyen este video para seguir teniendo más contenido como este, más recomendaciones, hablar un poquito más de películas, series o videojuegos que han marcado a más de uno, y créanme que yo estaría encantado de poder platicarlo con todos ustedes. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.